los productos aragoneses que están en su mejor momento para ser consumidos y también les explicaremos las propiedades que nos aportan. Hoy le toca el turno, la van a ver, a la almendra. Es un alimento muy popular en la comunidad, muy cultivada cada vez más. De hecho, en el último año hay un 8% más de hectáreas dedicadas a este fruto seco. Subimos la persiana, ya lo han visto, y vamos a ver esos datos, porque la almendra es una fuente importante de minerales y de vitaminas, entre ellos el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, el fósforo y también la vitamina E. Para que se hagan una idea, una ración de 25 gramos de almendra sin cáscara aporta el 18% del fósforo y el 42% de la vitamina E. En Aragón, la temporada de recogida de este fruto está a punto de terminar y se esperan recoger más de 20.000 toneladas de este fruto seco. Nos vamos en directo hasta un almacén de Ainzón. Allí un agricultor nos va a contar más detalles sobre esta campaña. Yasmina Gracia. Sí, eso es. Aquí, por ejemplo, en Ainzón, la recogida terminó hace 10 días y nosotros estamos con Juan Pablo Bellido, agricultor de almendras Algemí. Buenos días. Buenos días. Aquí tiene almacenadas más de 100 toneladas de almendra. A priori podría parecer un proceso que es sencillo, pero estas almendras que vemos aquí, su vida comenzó hace 2 años. Hace 2 años, ciertamente, cuando empezamos a pegarle los primeros cortes en verde al almendro para inducir la floración, a inducir a hacer yemas de flor. Y eso fue hace 2 años y luego hubo que estar cuidando la hoja para que esa yema se desarrollara perfectamente y llegara a la floración, y después de la floración llene el cuajado, y esa almendra tienes que cultivarla hasta que la recoges y está aquí. Nos decía antes que este año la cosecha ha sido algo mejor, pero que la han podido compensar con la subida del precio. 2 años de trabajo y el resultado lo tenemos en esta mesa. Ustedes tienen 3 tipos de almendra. Explíquenos cuáles son, porque 2 son variedades españolas, pero hay uno, esta de aquí, que es variedad aragonesa. Auténtica, sí. Está la largueta, está la marcona, que son autóctonas de España y también de Aragón, pero la principal es la guara, que es una variedad hecha aquí para todos los mercados mundiales, y la guara es de floración tardía. La diferencia es que es floración tardía y estas son floración temprana, por lo cual la recolección es bastante, a la hora de coger, es bastante distinta y complicada. Y tampoco se destinan a lo mismo. Tenemos aquí la largueta y la marcona, para que la vean, son diferentes además entre ellas, pero la guara tiene un destino diferente al alimenticio. Claro. ¿Cuál es? Es que la guara tiene... La largueta es la más guapa, la más bonita, que vale para el snack. Después la marcona, que es la más dura, que es para los turrones, ¿entiendes? Pero apareció la guara ya, tardó un poco de tiempo, pero se dieron cuenta los mercados que es una auténtica joya, porque el valor de la guara está dentro. Entonces está llena de propiedades y de unas cualidades muy especiales que ninguna almendra la tiene. ¿Entiendes? Y eso es un fruto de Aragón y de gente de aquí, de esta tierra, porque está llena de vitamina E, de antioxidantes, de tocoferoles y de unas vitamina E. Y eso implica que es muy valorada en los mercados europeos. Pues muchas gracias por atendernos hoy, Juan Pablo, y ustedes ya han escuchado, nos quedamos con todas esas propiedades de la almendra aragonesa. Bueno, pues gracias, compañera, gracias, Yasmina. Pues de ese almacén de Ainzón viajamos hasta Daroca, porque con esas almendras que han visto se puede hacer una infinidad de cosas, entre ellas postres muy ricos, y nos vamos hasta el obrador de pastelerías Manuel Segura. Danos envidia a estas horas, Neus en Juanes, ¿qué están haciendo en estos momentos con esas almendras? Qué pena que no podamos oler, ¿eh? Sí, aquí huele a miel y almendra tostada. Estamos con José Manuel Segura, maestro pastelero de Pastelerías Manuel Segura. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué productos estáis elaborando ahora con almendra? Pues en estos momentos estamos elaborando los mudéjares, estamos elaborando el guirlache, estamos elaborando turrón blando y estamos elaborando mazapán de yema tostada. O sea, para nosotros empieza ya la temporada fuerte de consumo de almendra, que es la Navidad.
Nos decías que es justo después del Pilar y estáis ya con almendras que son de esta temporada. Sí, claro, la diferencia a veces, no solo esa, pero una diferencia entre los industriales y los artesanos es que siempre esperamos a la almendra nueva, a la almendra de campaña nueva. Entonces, generalmente se empieza a hacer turrón pues ahora después del Pilar. ¿Qué variedades usáis aquí y de dónde proceden? Pues intentamos que sea lo más kilómetro cero posible, aunque es muy difícil, no por el cultivo de almendra, que sí que hay mucho, sino por el procesado, pero utilizamos sobre todo largueta con piel, utilizamos marcona, velona, soleta. Muchas variedades son pues, incluso desarrolladas por el CITA, especialmente en Aragón. ¿Cómo afecta el precio de la almendra al producto final y cómo está esta temporada? Pues este año está alto, la verdad es que está bastante cara, ha subido dependiendo de las variedades entre un 20 y un 25% el precio de la almendra ya procesada. Entonces, en productos que tienen tanto porcentaje de almendra, pues supone incremento en el producto final pues bastante considerable. Por ejemplo, en una tableta de turrón, ¿qué porcentaje es almendra? Pues por ejemplo, en el guirlache estamos hablando de más del 50%, en el turrón negro del que tenemos de largueta con piel, que tenemos con caleal, eso lleva un 72% de almendra, o sea, es muy difícil encontrar un turrón con más almendra que es en el mercado. Si es un 72%, pues claro, el porcentaje de incremento de precio pues va a ser notable, claro. Muchas gracias, José Manuel Segura, por contarnos lo que están haciendo ahora mismo en este obrador, que como aquí dicen, ya huele a Navidad. Neus, de nuevo, qué envidia. Bueno, pues con todos estos dulces que nos han abierto el apetito y con la protagonista de hoy, de temporada, que ha sido, ya ven, la almendra, cerramos esta sección.